Marcos, capítulo 6 y verso número 30. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En el encabezado del verso 30 dice alimentación de los 5,000. Y dice así la palabra del Señor una vez más, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron hasta ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces ya era muy avanzada la hora. Sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron: 105 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y partió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas de la que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Mire qué preciosa es la palabra, Señor. Vamos a leer la palabra, pero vamos a tratar de no leerla por leerla, sino que Dios nos pueda ir enseñando cosas preciosas. Estamos leyendo el libro de Marcos, por supuesto, y leemos esta porción que nos habla de los 5,000, de la alimentación de los 5,000 personas. Y quiero llamar su atención en el aspecto de esta enseñanza preciosa. Si nosotros solamente tenemos el libro de Marcos y leemos solamente el libro de Marcos, estamos hablando que tenemos una visión. Pero si tenemos los 4 evangelios y podemos saber, o cuando sabemos qué es lo que dice Juan, por ejemplo, de esta misma porción de la Escritura, vamos a tener un mejor contexto de lo que es esto. Y en Juan capítulo 6, verso 1 hacia adelante, nos muestra lo mismo. Esta porción de la Escritura, hay 2 enseñanzas para mí preciosas. Y yo al leer el libro de Marcos, por supuesto, mi mente se va hasta la alimentación de los 5,000 que me muestra Juan. Porque en Juan encontramos un poquito más detallado el asunto. Aquí vemos detalles que no encontramos en el libro de Juan. Por ejemplo, dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Esto es en relación a que fueron enviados de 2 en 2. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. O sea, que se los llevó para que descansaran a un lugar. Pero la multitud se dio cuenta y le siguieron. En esta porción de la Escritura nos muestra que el Señor Jesús les enseñaba a aquella multitud. Pero nos dice en el verso 37 que les dijo: denles de comer ustedes a esa multitud.
Y ellos respondieron 200 denarios y les demos de comer. Cuando vamos a Juan capítulo 6 vamos a encontrar que el Señor, hay algo muy precioso que nos dice, porque lo que estaba haciendo el Señor estaba probando a Felipe. Vamos a Juan capítulo 6, por favor. Y le digo que vamos a leerlo, pero no de la manera que es corrido, sino vamos a buscar sacar todo el provecho posible de la Escritura. En Juan capítulo 6, en el verso 5, Juan capítulo 6, verso 5, es la misma porción, lo mismo que está sucediendo desde la perspectiva de la manera que lo está viendo Marcos, o inspirando el Señor a Marcos, es lo mismo pero en Juan, pero nos da un poquito más de detalles, porque mire, el verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí ya vemos un detalle más, pero el verso 6 nos muestra la palabra que esto lo estaba diciendo para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Por eso cuando vemos en Marcos no se mete en detalles, porque la misma palabra nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Mas sin embargo, en ese momento, cuando él está diciendo denles de comer, se está dirigiendo a Felipe exclusivamente. Y la respuesta que Felipe le da al Señor Jesús, aquí es el punto de la enseñanza. Y vamos a ver un Felipe analista. Y es donde Dios me hablaba a mi vida. Es donde Dios trataba conmigo. Porque muchas veces aquí vemos en Marcos capítulo 6, verso 37, que respondió Jesús: dales de comer a vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hace una pregunta, pero en sí era Felipe el que estaba diciendo. Era Felipe el que estaba en este momento pues diciéndole, y a quien se dirigió el Señor fue directamente a Felipe. Así es que es una bendición preciosa, maravillosa la palabra del Señor, y le damos muchas gracias a Dios por eso. Pero aquí la enseñanza primordial donde quiero quedarme en esta mañana, y quiero que usted y yo podamos meditar en esto, es que muchas veces Felipe era un hombre que analizó las cosas. Felipe el analista, porque dijo: 200 denarios no alcanzarían para darle un poco. Y muchas veces nosotros, en mi persona estoy hablando, por supuesto, respetando a cada uno de ustedes, pero muchas veces me vuelvo analista. ¿Qué digo me vuelvo analista? Porque como siervo del Señor muchas veces uno tiene sus compromisos económicos, materiales, el pago de la renta, el pago del carro, el pago de la aseguranza, y yo procuro nunca ver realmente, porque al igual que ustedes yo tengo un pago de renta, al igual que ustedes yo tengo un pago de la aseguranza, tengo un pago de mi carro, y tengo compromisos económicos que cuando veo la bendición que recibo y veo lo que tengo que pagar, pues me quedo lejos prácticamente. O sea, no me alcanzaría, como dice la palabra. Pero una cosa Dios me enseñó, por eso le traigo a colación esta enseñanza, que tiene que ver con el hombre analista. El hombre que es hijo de Dios, pero se mueve por el análisis que hace alrededor. Y Dios no quiere que nos movamos, o si nos movemos por un análisis, quiere que de pronto enseñarnos algo precioso, que debemos movernos por la voluntad, por la fe en el Señor. Es más, Mateo capítulo 6, verso 25 hacia adelante, nos enseña de los afanes de la vida. ¿Por qué os afanáis por lo que habráis de comer, por lo que habráis de vestir, por lo que habráis? Y empieza diciendo: mira las aves de los cielos. No siembran ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego termina diciendo: no valéis mucho más vosotros. Y muchas veces como seres humanos nos preocupamos
por todas las circunstancias, porque vemos, de acuerdo al análisis que hacemos nosotros alrededor de la economía en la que vivimos, por sobre todo la economía, eso es lo que más preocupa, o algún pendiente que podamos tener por ahí. Siempre uno empieza a sacar deducciones, si esto pasa, si esto pasa, si esto pasa, y al final se hace un torbellino en nuestras mentes que solamente viene a perjudicar nuestra salud. Y es algo tan preciosa la palabra del Señor, que lo que nos está enseñando el Señor, a que confiemos en el Señor. Cuando nosotros leemos aquí el verso 38, dice, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. En Juan nos muestra realmente que por ahí a alguien se le encendió una chispa. Porque cuando le está preguntando el Señor a Felipe, y Felipe le dice 200 denarios no alcanzaría ni siquiera para darle un poco a todos ellos. De entre los mismos discípulos que estaban con el Señor estaba Andrés, hermano de Simón Pedro. Y Andrés se acordó que dentro de aquellos que andaban con él había un chico, había un pequeño. Y había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Cuando está escuchando a Felipe, que le dice el Señor, 200 denarios no alcanzaría. Inmediatamente se le prendió, se acordó del muchacho que traía 5 panes de cebada y 2 peces. Y reaccionó. Esa poquita de fe es la que Dios necesita. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero al momento de terminar de decir la frase 2 peces, inmediatamente le vino, ¿pero qué es esto? Cuando vio la multitud para tanto. Pero justamente eso es lo que Dios necesita. Esa poquita de fe para nosotros ponerla en el Señor y que el Señor haga cosas maravillosas. Qué preciosa es la palabra, Señor. En esta mañana pues hay 2 cosas que estamos aprendiendo de Marcos, ¿verdad? Que es la manera que Dios me ministra. Me repito, esa es la manera que... Pero esta palabra es para todos. Todos la podemos, y Dios tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir adelante. Esto es Marcos, estamos leyendo del capítulo 6, del verso 30 al 44. Terminamos de leer y es la alimentación de los 5,000. Vamos a continuar. Y el verso 45 al 52, Jesús anda sobre la mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, porque enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no había entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto es algo hermoso. Esto es algo precioso, ¿verdad? Que vemos en la palabra del Señor y que es de tremenda bendición. Cuando uno ya de pronto ha leído los demás, por ejemplo, Mateo capítulo 14, verso 22 al 27, o ahí mismo en Juan capítulo 6, verso 15 al 22, que es otra porción donde nos muestra, encontramos más detalles de esto que está pasando con la palabra, porque es en esta porción de la escritura donde Pedro le dice al Señor, Pedro le dice al Señor, si eres tú, Señor, dime que yo vaya a ti caminando sobre las aguas e iré.
Y se trata de la fe. Pero hay una enseñanza tan preciosa y tan linda. Jesús hace que sus discípulos se suban a la barca y que vayan a Betsaida, a la otra ribera. Mientras ellos están yendo, Él se queda despidiendo a la multitud. En Juan, como en Mateo, vamos a encontrar que Él se queda orando en la noche. Pero aquí hay detalles muy, muy preciosos en el libro de Marcos, porque nos dice el verso 47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Ponga atención. Y viéndoles remar con gran fatiga, por el viento que era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vean la tremenda bendición y la deidad divina del Señor Jesús. Porque Él estaba en tierra, ellos iban remando. Ya era la cuarta vigilia, lo cual quiere decir que tenía muchas horas de haberlos dejado. Físicamente, humanamente, Él estaba en tierra y ellos en la mar. Pero la Escritura nos dice, viéndonos remar con gran fatiga. Quiere decir que estaba allá, pero también estaba con ellos al mismo tiempo, viendo cómo estaban. Y Él venía al auxilio de ellos. Él venía buscando cómo ayudarles. Y cuando Él se acercó a ellos, ellos se turbaron. Tuvieron miedo porque lo vieron a Él andando. Pensaron que era un fantasma, de acuerdo a ya sea el Evangelio de Juan o Mateo. Y es una cosa tan tremenda, preciosa. Vamos a seguir adelante, porque si no, no vamos a concluir, ¿verdad? El verso 53. Y esto es, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. El verso 53 dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Mire qué precioso. Ese es el Dios que tenemos. A un Dios poderoso, a un Dios hacedor de maravillas, a un Dios que para Él no hay nada imposible. Y es una tremenda bendición. Aquí concluimos el capítulo 6 de Marcos, y hoy estuvimos leyendo del verso 30 al verso 56 de Marcos capítulo 6. Espero que día con día pues nos vayamos gozando, ¿verdad? Y vayamos siempre disfrutando de lo que es la lectura de la palabra. Y en esta mañana pues meditamos en Marcos capítulo 6 del verso 30 al 56. Espero que te haya sido de bendición la lectura de la palabra de este día.